¿Sabes cuando llegas a un punto en la vida en el que parece que el pelo que sujeta tu cordura está a punto de romperse? Pues ahí estaba yo, hace unos meses, más precisamente alrededor de enero. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Yo era, y sigo siendo, Clara, técnica de enfermería. Mi vida en ese momento era una montaña rusa, pero de esas que solo tienen caídas, ¿sabes? Estaba de licencia, en reposo forzado, porque el estrés me había disparado la presión varias veces, y eso que estaba con 6 meses de embarazo. La barriga ya pesaba, y con ella, el peso de haber acabado de salir de una relación que me chupaba hasta el alma. Vivía en un apartamento minúsculo, mi búnker, como lo llamaba, porque Ricardo, mi ex, no aceptaba el final. Él era la personificación de la amenaza silenciosa, ese tipo de hombre que, para los vecinos, era un caballero, pero para mí, era un depredador. Vivía en un estado constante de alerta, y ese día, un martes soleado que parecía un mal presagio, decidí que el miedo no iba a ser el apellido de mi hija. Necesitaba ir a la comisaría y hacer que esta locura se detuviera de una vez. Tenía que intentarlo, aunque mi instinto gritara que no serviría de nada. Me arreglé con una dificultad surrealista. La barriga hacía difícil hasta ponerme las zapatillas. El olor a protector solar mezclado con el desodorante de lavanda que usaba parecía una broma, porque la ansiedad me hacía sudar frío. La comisaría a la que tenía que ir estaba un poco alejada, en un barrio que parecía siempre polvoriento y ruidoso, con ese tráfico de ciudad grande que nunca para. En el autobús, abarrotado de gente con olor a comida y prisa, cada sacudida me provocaba náuseas y una punzada de pánico. Miraba hacia afuera, veía la vida normal sucediendo, niños en la escuela, gente flirteando en la parada, y pensaba, nadie tiene idea. Parecía una obra de teatro que solo yo estaba viendo. En mi bolso de hombro, que casi se caía con el peso del embarazo, llevaba mi pequeño arsenal, fotos que había tomado a escondidas de los moretones más antiguos, unos capturas de pantalla de mensajes con amenazas cifradas, y el informe que había hecho con una ginecóloga amiga que atestiguaba mi cuadro de estrés. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que la señora a mi lado podría oírlo. Y, extrañamente, sentía una culpa abrumadora, como si yo fuera la criminal que se estaba yendo a entregar. Cuando finalmente me bajé del autobús, la comisaría estaba allí, imponente y gris, con un aire de lugar que no te da la bienvenida. Tenía una placa de metal oxidada al frente, y la puerta de hierro parecía que iba a encerrar cualquier esperanza que yo tuviera. El olor dentro era único y desagradable. Una mezcla de café viejo, polvo de archivo y ese olor metálico a burocracia. ¿Sabes? La sala de espera era fría, a pesar del calor afuera, y me senté en una silla de plástico duro, totalmente incómoda para una embarazada. Había unas 3 personas más allí, pero el silencio era tan pesado que parecía que estaba sola. Estuve revisando el celular, mirando esas fotos de los morados, pensando si aquello era suficiente para probar el infierno que había vivido, porque para mí era obvio, pero para el sistema ya imaginaba la dificultad. El tiempo pasó con una lentitud agonizante, y ya estaba casi rindiéndome cuando mi nombre fue llamado. La voz era grave, parecía venir de dentro de un pozo. Fui llevada a una sala lateral, pequeña, sin ventana, y la iluminación era de una lámpara fluorescente que parpadeaba de vez en cuando, haciendo un ruido irritante que solo aumentaba mi dolor de cabeza. Y ahí conocí al tal policía que iba a tomar mi declaración. Su nombre era Jorge, pero yo lo llamo el escéptico. Era un tipo enorme, con la camisa apretada, y tenía un bigote muy ralo que parecía haber sido dibujado con bolígrafo. Lo más notable en él eran los ojos, que no demostraban absolutamente nada, como 2 botones de Pau, vidrio en medio de la cara. Ni siquiera me miró bien cuando entré. Solo señaló la silla y continuó tecleando algo en el ordenador con una lentitud calculada. La única cosa personal en su mesa era un cenicero de vidrio inmundo, lleno de colillas.
Empecé a contar la historia, tartamudeando al principio, pero tratando de ser lo más clara posible sobre las amenazas recientes. Y ahí, el show de horrores comenzó de verdad. Me interrumpió con un suspiro ruidoso, revirando esos ojos de vidrio hacia mí. Dejó de teclear. Se reclinó en la silla que crujió de una manera que me dio escalofríos y me miró. Su pregunta fue el primer puñetazo. ¿Está segura, señora, de que no está exagerando el drama para garantizar una pensión más gorda, ya que está embarazada y separada? Dios mío, si supieras cómo fue escuchar eso, fue como si todo lo que había planeado para ese día se desmoronara. Sentí que la sangre me subía a la cabeza y la barriga se me puso dura por el nerviosismo. Intenté argumentar, mostrarle las capturas de amenazas, pero apenas miró la pantalla. Tomó uno de mis informes médicos y dijo, con un tono de quien está hablando sobre el clima: estos morados aquí parecen más un tropiezo con una puerta. ¿Y violencia emocional? Eso es cosa de telenovela, doña Clara. ¿Qué le hizo usted para que se pusiera tan irritado así? Me llamaba doña Clara, de un modo burlón, como disminuyendo la situación. Yo estaba allí, con miedo, vulnerable, embarazada, y él me estaba tratando como a una adolescente mentirosa. Me sentí marchitar en la silla. Lloré, pero fue un llanto silencioso, de rabia y de humillación, y él ni siquiera pestañeó. Solo continuó cuestionándome sobre la separación, preguntando si yo había sido infiel o si me había ido de casa sin dar explicaciones, como si mi conducta fuera el punto principal del crimen de Ricardo. Intenté explicar que las amenazas no eran solo sobre dinero, sino sobre mi coche, sobre que él apareciera en la puerta de mi madre y gritara, sobre que él hubiera roto cosas dentro de casa cuando todavía estábamos juntos. Y él simplemente resumió todo con un encogimiento de hombros, diciendo que peleas de pareja son así. Lo más insano es que estaba escribiendo todo de una manera que parecía que yo estaba relatando un desacuerdo trivial, no un ciclo de abuso. Salí de allí con la certeza de que había minimizado cada palabra mía. Una espera encontrar justicia en un lugar así, y lo que encontré fue una puerta en la cara y la horrible sensación de que la violencia había sido validada por un representante de la ley. Salí de esa sala y de la comisaría sintiendo que me había dado un shock, un tipo de parálisis que solo me permitía andar mecánicamente. El sol afuera parecía agresivo, no cálido de verano, sino caliente de rabia. Recuerdo haber mirado al cielo y estaba de un azul tan intenso que parecía ironía, ¿sabes? Como si el mundo siguiera lindo y yo desmoronándome por dentro. El policía, Jorge, me había hecho firmar unos papeles fríamente y usó su bolígrafo, un Bic cristal amarillo con la punta mordida, algo que me marcó de un modo tonto. Dijo que le daría un seguimiento estándar, pero su tono ya delataba que simplemente lo tiraría en la pila de casos fastidiosos. Y fue exactamente eso lo que pasó. 15 días después, llegó una notificación a mi casa. Un sobre pardo, grueso, que me dio náuseas solo de ver el membrete oficial. El caso había sido archivado. ¿El motivo? Falta de pruebas contundentes y discrepancia en las alegaciones. Piensa en el puñetazo. Es decir, yo había ido allí, con el cuerpo pesado, el miedo en la garganta, mostré lo que tenía, y ellos simplemente ignoraron todo y me llamaron mentirosa entre líneas. Leí esa frase del archivo unas 10 veces, y con cada lectura la rabia subía. Fue en ese momento, con el papel oficial en la mano, que supe que no era solo Ricardo quien me estaba lastimando, sino el sistema entero. La policía, que debería protegerme, se había convertido en un arma más en su mano. Me sentí la persona más sola y traicionada del mundo. Me senté en el suelo de la sala, con la cabeza apoyada en la barriga, y lloré de una manera que no lloraba desde niña. Un llanto de impotencia, de quien se está ahogando y no consigue respirar. A partir de ese día, mi lucha cambió de nombre. Ya no era solo contra Ricardo, sino contra Jorge y su negligencia. Pasé unos 2 días en estado de zombie, solo existiendo, y Ricardo, obviamente, sintió mi debilidad y me mandó
Otro de esos mensajes amenazadores como, ¿ves? Nadie te cree. Fue ese mensaje, al tercer día, el que me dio el clic. Me miré en el espejo, vi a esa embarazada con la cara hinchada, y decidí, esto no se va a quedar así. No tenía dinero para contratar al abogado más caro, pero tenía internet y un celular. Y fue de madrugada, cuando todo el mundo estaba durmiendo y el silencio era solo mío, que comencé mi propia investigación. Entré en grupos de apoyo online, esos que solo encuentras cuando estás desesperada, y comencé a leer testimonios de otras mujeres. Buscaba historias parecidas, de descrédito policial, de casos archivados. Fue un clavado profundo en un agujero que ni sabía que existía, pero era reconfortante ver que no era la única. Nos apoyábamos en los comentarios, era una red de sobrevivientes. Fue en uno de esos grupos, llamado Voces Silenciadas, donde una mujer me mandó un mensaje directo, justo en medio de la madrugada. Su nombre era Lucia, y se presentó como una delegada, comisaria, jubilada de una jurisdicción vecina. Al principio desconfié mucho, ¿verdad? Como, ¿quién es esta persona? Pero tenía una forma de hablar, una calma, y fue muy específica. Lo que te pasó, Clara, no es un error, es un patrón, y tenemos que romper ese patrón. Ella me conectó con una médica forense, la doctora Elena. La doctora Elena era una figura. Ya no trabajaba para el Estado, pero mantenía una clínica particular, y era famosa por tomar casos imposibles. Lucia me dijo que Elena era la única que conseguiría mirar las viejas evidencias, las fotos desvaídas de los morados, los informes de estrés, y reexaminarlas, conectando todo a las nuevas amenazas emocionales sistemáticas. El desafío era gigantesco. Probar que el abuso era una arquitectura constante y no solo unos desacuerdos. Y de paso, probar que el policial Jorge había actuado por negligencia. La doctora Elena me recibió en su consultorio al día siguiente, al final de la tarde. El lugar era extraño. No. Parecía un consultorio médico común. Las paredes estaban forradas con libros y había un fuerte olor a incienso de sándalo. Era una mujer de unos 50 y tantos, con cabello canoso corto y unas gafas de montura gruesa que le daban un aire de intelectual medio bruja, ¿sabes? Pero lo que más me llamó la atención fue su forma de examinarme. No solo miró mis brazos, me hizo contar todo de nuevo, pero de una manera que nadie nunca había preguntado antes. Me pidió que describiera las sensaciones, los olores, las horas exactas de las peleas. Se centró mucho en el estrés crónico, explicándome que la violencia emocional deja marcas tan literales como un puñetazo, solo que aparecen en la química del cuerpo. Usó un aparato extrañísimo, que parecía un lector de QR code antiguo, para escanear las áreas donde yo alegaba haber tenido hematomas, increíblemente, dijo que conseguía ver trazos de trauma subcutáneo antiguo en la piel. La doctora Elena fue incisiva. Pasó casi 2 horas conmigo y estaba construyendo un informe totalmente nuevo, centrándose en la cronología del terror, como ella lo llamó. No estaba solo mirando los morados aislados, sino la frecuencia de las amenazas, la caída del pelo, los picos de presión, la depresión profunda que el embarazo solo potencializó. Decía que mi cuerpo se había convertido en el archivo del abuso. Tomó todas mis capturas de mensajes y, en vez de centrarse en el texto, se centró en la hora en que Ricardo las mandaba. Siempre de madrugada. Siempre. Cuando él sabía que yo estaría sola y vulnerable. Esto, para ella, era la prueba del abuso emocional sistemático y dirigido, y no pelea de pareja. Firmó su informe con una estilográfica antigua, con tinta azul oscura, y me entregó un fajo de páginas que valían oro. En ese momento, supe que tenía las pruebas que necesitaba para reabrir el caso, pero la batalla real, la de exponer al policial Jorge, estaba solo comenzando. La delegada Lucia, la que me contactó online, actuó rápido. Tenía una red de contactos en el área y era una mujer de palabra. Analizó el nuevo informe de Elena, que era absurdamente detallado, y me dijo, «Clara, tenemos el crimen de tu ex probado. Ahora,
Vamos a por el crimen interno. Lucia vivía en una ciudad cercana, pero tenía influencia. Comenzó a mover sus hilos para reabrir mi proceso en una nueva jurisdicción, usando el argumento de que las nuevas evidencias de abuso sistemático no habían sido consideradas. Pero el punto principal era Jorge, aquel policía, escéptico. Lucia me explicó que no podía solo acusarlo de mala fe públicamente. Necesitaba una investigación interna que comprobara negligencia o, peor, connivencia con Ricardo, lo que sospechábamos. Empezó a tirar del historial de él. Jorge era conocido por archivar rápidamente casos de violencia doméstica, siempre alegando falta de pruebas robustas, y hasta tenía unos parientes en el área de derecho, lo que encendía la luz roja. Lucia estaba actuando por dentro, pero yo necesitaba crear la presión externa, el ruido que haría que su investigación avanzara más rápido. No podía simplemente postear: el policial Jorge es un monstruo, porque acabaría siendo procesada y arruinaría el caso. La estrategia que Lucia y yo ideamos era sutil, pero súper eficaz. Empecé a usar Instagram y Twitter de una manera diferente. No posteaba sobre mi caso directamente, sino sobre la experiencia de ser desacreditada. Usaba analogías como: cuando buscas ayuda y te tratan como si estuvieras pidiendo un favor, no justicia. Describía el olor de la comisaría, la lámpara parpadeando y, principalmente, el sentimiento de ser llamada mentirosa por una autoridad. Llamé a esta serie de posts la falla del sistema. Usé un filtro sepia en las fotos, y los pies de foto eran siempre reflexivos y cargados de emoción. No citaba su nombre, pero todo el mundo que me conocía y las personas de los grupos de apoyo que me seguían sabían exactamente de lo que estaba hablando. El efecto fue inmediato y sorprendente. La serie de posts se viralizó de una forma que no esperaba. No fue un viral de millones, pero fue un viral dentro de mi círculo, y ese círculo empezó a crecer rápido. Recibía cientos de mensajes privados de otras mujeres diciendo: «Dios mío, fue exactamente eso lo que sentí. El olor a café viejo y el silencio pesado. Estaba dando voz a un dolor colectivo, y las personas empezaron a compartir y comentar, etiquetando perfiles de periodistas, abogados y, crucialmente, las cuentas oficiales de la policía. Era una ola discreta, pero insistente. En pocos días, me di cuenta de que mi perfil estaba siendo monitoreado. Empecé a notar visualizaciones extrañas en mis stories, perfiles sin foto, con nombres genéricos, que aparecían siempre en la cima de la lista. Estaba segura de que era alguien ligado a la comisaría, quizás el propio Jorge, o alguien que él había mandado investigar. Esa sensación de estar siendo observada era horrible. Empeoraba mi sueño, pero al mismo tiempo, era la prueba de que mi estrategia estaba funcionando y que el ruido estaba molestando. La delegada Lucia me llamó al final de la semana. Su voz estaba más grave. Confirmó mis sospechas. Dijo que la presión en los escalones superiores ya era insostenible. Nadie quería que un caso de violencia doméstica se convirtiera en un escándalo de mala conducta en la atención, todavía más con una embarazada involucrada. Había conseguido forzar la apertura de una sindicancia interna contra Jorge. Había sido apartado de las funciones de declaración y puesto en trabajo administrativo, lo que, para él, ya era un castigo, porque se creía el sheriff. Lo más bizarro que me contó es que, durante la sindicancia, descubrieron que Ricardo, mi ex, y Jorge tenían un conocido en común, un primo de Jorge que era socio de Ricardo en un pequeño negocio de fachada. No teníamos prueba de que hubo dinero involucrado, pero el lazo de conexión estaba allí, sólido. Lucia dijo: «No fue solo negligente, Clara. Estaba actuando con interés. Ahora tenemos un ángulo de corrupción, además de la negligencia». La noticia oficial de que el caso sería reabierto vino por una citación que parecía poesía en mi mano. El papeleo ya no era de aquella comisaría gris, sino de la jurisdicción donde Lucia tenía influencia, y ella garantizó que sería tratada con la seriedad que merecía. La doctora Elena envió su informe, que era robusto e irrefutable.
Y Lucia añadió la nota de la sindicancia interna sobre Jorge y el lazo con Rosinit. Ricardo. El terror constante del archivo, que me había consumido por semanas, finalmente se disipó, pero fue sustituido por una ansiedad nueva, la de que Ricardo ahora estaría realmente furioso. Y lo estaba. Dejó de mandar mensajes cifrados y comenzó a ser más directo, llamándome de números privados, dejando recados en el buzón de voz con esa voz suya que era controlada, pero que escondía un veneno terrible. Decía cosas como: no deberías haberte metido con quien está quieto, Clara. ¿Crees que esa guerrilla tuya de Internet te va a proteger? Yo sabía que se estaba refiriendo a mis posts. Tenía esa arrogancia de quien se cree intocable, de quien está acostumbrado a manipular las reglas. En ese día específico, que fue el día en que él fue formalmente citado a declarar de nuevo, mi nivel de alerta llegó al máximo. Yo había ido a buscar un último examen de rutina y estaba volviendo a casa. Eran como las 3 de la tarde. Decidí ir a pie, porque la farmacia a la que necesitaba pasar estaba a solo 2 cuadras de mi edificio. El día estaba bochornoso y la calle, extrañamente, estaba casi vacía. Andaba despacio, sintiendo la barriga pesada y la pulsación acelerada. Y ahí lo vi. No estaba en mi calle, sino parado en la esquina de abajo, dentro de su coche, ese sedán negro que yo conocía tan bien, con los cristales oscuros. No se estaba escondiendo, lo que era aterrorizante. Estaba allí, parado, esperándome pasar, en un gesto de pura intimidación. Solo quería que yo supiera que él podía estar allí, en cualquier momento. Ver su coche parado allí, en la esquina, no fue una sorpresa, pero fue un golpe de realidad. Era la prueba de que había roto cualquier restricción social que aún tenía. Me detuve de repente, fingiendo que estaba mirando el escaparate de una tienda de material de construcción, pero mis ojos estaban fijos en el reflejo de su coche en el cristal. Ricardo no salió. Se quedó allí, con el motor encendido, y yo podía sentir su mirada, incluso a través del cristal oscuro. Mi corazón parecía un tambor latiendo en el pecho, y el bebé en mi barriga empezó a moverse de una manera frenética, como si estuviera sintiendo mi pánico. Sentí un sabor metálico en la boca, de puro miedo. Respiré hondo e hice la cosa más irracional y racional al mismo tiempo. No huí. Tenía que romper esa dinámica de presa y depredador. Yo sabía que, si corría, él tendría la satisfacción de verme aterrorizada. Entonces, tomé el celular, fingí que estaba hablando, y comencé así no sé, caminar en dirección a mi calle, pero mirando fijamente hacia la dirección de su coche. Cuando estaba a unos 10 metros de él, sentí que mi cuerpo temblaba, pero me forcé a mantener la postura, como Lucia me había enseñado. Nunca demuestres miedo, Clara. El miedo es su combustible. En el momento en que pasé por la esquina, hizo un movimiento sutil y lento con la mano, como un saludo, pero que para mí sonó como una amenaza velada. Su neumático chirrió bajito, y él aceleró el coche, haciendo rugir el motor alto, pero en la dirección contraria a la mía. No paró para hablar. No me tocó. Solo su presencia y ese rugido del motor ya eran suficientes para desestabilizarme. Tan pronto como desapareció en la próxima cuadra, corrí. Corrí lo más rápido que una embarazada de 6 meses puede correr. Quité el cerrojo del portón del edificio y entré en el ascensor jadeando. Dentro, me desplomé, apoyada en el espejo, con la frente sudada. Le mandé un mensaje de texto desesperado a Lucia. Estaba en la puerta, esperándome. Lucia me llamó inmediatamente, y su voz no tenía la calma habitual. Estaba cargada de seriedad. Me hizo jurar que no saldría del apartamento por nada, ni para buscar pan. Ella ya tenía el historial completo de Ricardo, y el hecho de que él me hubiera intimidado en la calle, el mismo día en que recibió la citación del caso reabierto, comprobaba la escalada de agresividad de él. Me dijo: Clara, tu exposición en Instagram nos dio visibilidad y reabrió el caso, pero ahora necesitas el aislamiento. Ella inmediatamente accionó una medida protectora de emergencia con base en el nuevo informe de la doctora Elena y en mi denuncia de intimidación.
pero hizo algo que solo una persona con experiencia haría. No mandó a la policía de mi comisaría, porque Jorge todavía tenía colegas allí. Activó la patrulla María da Pena de otra región, un grupo de policías femeninas, para hacer la ronda en mi edificio. Ese día se convirtió en una mezcla de pánico y alivio, sabiendo que finalmente me estaban tomando en serio. Las horas siguientes fueron tensas. Me quedé sentada en la sala, mirando por la ventana, con el celular pegado en la mano. No conseguía ni beber agua bien, de tanta adrenalina. Alrededor de las 7 de la noche, oí la sirena. Era la patrulla. 2 policías, uniformadas de un modo impecable, vinieron hasta mi apartamento. Una de ellas, la sargento Renata, era una mujer bajita, pero con una presencia que llenaba la sala, y fue la primera persona de la ley en realmente mirarme a los ojos sin juicio. Me dijo que estarían haciendo rondas ininterrumpidas de 24 horas y que si Ricardo intentaba algo, sería arrestado infraganti, sin conversación. Miraron las cerraduras, me dieron un silbato de emergencia y me hicieron prometer que no abriría la puerta a nadie. Su presencia allí era la solución concreta que tanto necesitaba. Sentí que mi respiración se normalizaba por primera vez en ese día, sintiendo que el horror del policial Jorge había sido sustituido por una protección real, la que debería haber recibido desde el principio. Ricardo sintió el impacto. Lucia garantizó que la investigación reabierta, con el informe de la doctora Elena y las pruebas de persecución de aquel día tenso, fuera conducida con total rigor. Fue citado, y esta vez, confrontado con la cronología de abuso, los picos de estrés en mi cuerpo embarazado y el factor de intimidación pública. Intentó la táctica de siempre, negar, decir que yo era histérica y que la separación me había vuelto loca, pero las pruebas del sistema hablando por mí eran demasiado. Lucia consiguió que fuera determinada una orden de restricción permanente, y la patrulla hizo rondas en su casa, dejando claro que estaba siendo monitoreado. Su proceso por violencia doméstica y amenaza siguió, y fue condenado, no solo con prestación de servicios, sino con la obligación de frecuentar grupos de reeducación. Perdió el derecho de acercarse a mí y a la bebé. El alivio de saber que estaba bajo la mira de la justicia y que ya no necesitaba mirar por encima del hombro a cada paso fue la mejor sensación de mi embarazo. Y en cuanto a Jorge, el policial escéptico, la sindicancia interna, que Lucia había forzado, reveló no solo su negligencia sistemática en casos de violencia doméstica, sino también el lazo de parentesco con Ricardo. El Departamento de Asuntos Internos no consiguió probar corrupción directa, pero el historial de archivos rápidos y el desdén conmigo fueron suficientes. Para él, fue apartado de las funciones de campo y relegado a trabajos de archivo, perdiendo el prestigio y el poder que tanto le gustaba. Claro que no perdió el empleo. El sistema es fallido incluso en eso, pero perdió la autoridad de decidir sobre la vida de las víctimas. Lucia me dijo que la exposición, incluso sutil, en mi SAE la falla del sistema, garantizó que su castigo fuera mantenido, porque nadie quería que los medios descubrieran su nombre ligado a mi caso. La justicia, en este caso, no fue rápida, ni perfecta, pero vino. Hoy, mi hija está aquí, saludable, y conseguí rehacer mi vida, pero nunca me olvido de aquel día, cuando el sistema intentó callarme y yo decidí que no lo iba a permitir.